con mi familia y realmente es una bendición para nosotros estar con ustedes y pasar este tiempo. Y vamos a estar esta tarde en Génesis capítulo 22. Había algunos de ustedes que ayer escucharon a la predicación de John Piper. Y yo no soy John Piper. Él está acá, yo estoy acá. Pero una vez el padre de Carlos Spurgeon dijo que mi hijo puede predicar mejor que yo, pero él no puede predicar un evangelio mejor que yo. Amén. Entonces, vamos a estar en Génesis 22. Hace 10 años mi esposa y yo vivimos en Florida. Y cuando vivimos allá, tuvimos el privilegio de conocer una pareja que eran misioneros. Y una vez ellos compartieron esta historia. Estaban en el campo misionero y sus hijos fueron a una escuela y estaban obligados a tomar una clase de gimnasia. Pero los niños llegaron a su casa un día y dijeron a sus padres: mamá y papá, vamos a fallar la clase de gimnasia. Y los padres preguntaron, ¿por qué? Es la clase más fácil. Y los niños explicaron que las zapatillas eran necesarias para la clase de gimnasia y porque no las tuvieron, tenían que sentarse durante la clase y por eso estaban fallando la clase. Y los padres dijeron, bueno, la verdad es que no tenemos la plata para comprar las zapatillas. Así que vamos a parar, vamos a orar y para que Dios provea. Y eso es lo que hicieron y ese mismo día, el padre fue a buscar el correo y allí en el buzón había 2 pares de zapatillas, el tamaño correcto para sus hijos. Y yo recuerdo cuando él estaba contándonos esta historia, él dijo, y esto fue una gran lección para nuestros hijos sobre cómo confiar en Dios para proveer. Y en este momento yo quería decir, es una buena lección para mí entender estas cosas. Y es posible esta tarde que estás pensando que, ok, Jason, buena historia, pero ¿realmente sucede? ¿Realmente Dios provee de esa manera hoy en día? Vamos a leer una historia que cuenta un acto de fe que parece casi imposible de creer. Y vamos a ver que Dios sí realmente provee, a menudo de manera inesperada. Entonces, vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1 hasta versículo 14. Escuchen a la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enlabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo.
y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Oremos. Dios en los cielos, te damos gracias por tu palabra, que es verdad y podemos confiar en ella. Y esta tarde sabemos que sin tu Espíritu Santo no podemos entenderla, interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces ayúdanos a través de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A menudo pensamos que esta historia es sobre el gran acto de fe de Abraham y su obediencia. Y ciertamente fue un gran acto de fe y es digno de nuestra reflexión e imitación, ¿sí? Pero hay algo más profundo que está pasando en esta historia. El punto de esta historia no es la fe de Abraham, sino la provisión de Dios. El punto de esta historia es la provisión de Dios. Y para mí el clímax no es cuando Abraham levanta el cuchillo para finalmente sacrificar a Isaac y un ángel llama desde el cielo diciéndole que se detenga. No, el clímax está en el versículo 8, cuando Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá. Esta tarde quiero que aprendamos de este pasaje cómo Dios provee. Primero vemos que Dios provee la fe para obedecer. Dios provee la fe para obedecer. Estoy seguro de que cualquiera de nosotros, seamos padres o no, podemos comprender la enormidad de lo que Abraham está llamado a hacer en el versículo 2 con su hijo. Qué difícil. Nosotros aprendemos en el versículo 1 que Dios está probando a Abraham, pero Abraham no sabe eso. Pero también en ningún lugar antes de este pasaje
ni en ningún lugar después de este pasaje alguien será llamado a hacer algo como esto. Entonces entendemos la magnitud de lo que significaría sacrificar a nuestro Hijo si Dios nos llama a hacerlo. Pero si realmente queremos entender la enormidad del versículo 2, tenemos que entender poco más sobre la historia de Abraham y su vida. Abraham, en Génesis capítulo 12, es llamado por Dios a dejar su familia, su tierra, su gente y vaya donde Dios le dice que vaya. Y se hace la promesa de Dios en este momento: haré de ti una gran nación, y en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos. Ahora, para que esto suceda, Abraham obviamente tiene que tener un hijo, heredero, para que él pueda convertirse en esta gran nación. Y pasan algunos años y Abraham comienza a darse cuenta de que no tiene un hijo o un heredero, y como Dios lo hizo esta promesa y aún no ha sucedido, él necesita ayudar a Dios. Mala idea. Pero él piensa que él necesita ayudar a Dios. Entonces le dice a Dios: mira, Dios, yo tengo un sirviente, un miembro de mi familia, lo haré mi heredero y tu promesa aún puede cumplirse. Ya está. Dios dice: no, Abraham, tu propio hijo será tu heredero. Y él toma a Abraham afuera y dice: mira las estrellas. Mira las estrellas en los cielos. Hace 1 año y medio, mi familia y yo fuimos a un lugar en las sierras de Córdoba, y bien en el campo, no había mucha luz, y una noche mis hijos y yo fuimos afuera y ¡wow! Las estrellas en los cielos. No podemos contar las estrellas en el cielo. Y Dios dice: así será tu descendencia. Como las estrellas en el cielo será tu descendencia. Qué declaración tan increíble. Y la Biblia dice: Abraham creyó en el Señor en ese momento y le fue contado por justicia. Y algún tiempo después, será la esposa de Abraham se da cuenta: ok, Dios ha hecho esta promesa y todavía no estoy embarazada. Le diré a Abraham, esta sierva Agar, que tengo un hijo, en cambio, así se cumplirá la promesa de Dios. Todavía están tratando de ayudar a Dios. Mala idea. Entonces Abraham y Agar tienen un hijo, Ismael, y parece que la promesa cumplirse después de todo. Pero Dios dice: Abraham, vos y Sara van a tener un hijo. Pero Abraham le recordó a Dios qué edades tienen él y Sara. Esto no puede suceder. Y Dios le dijo: te daré un hijo a través de Sara. Él será el heredero y lo llamarás Isaac. Y será fructífero y se multiplicará y le haré una gran nación a través de él. Y finalmente, entonces, en el capítulo 21, nació Isaac. Y él es el heredero. Esa información, entonces, es importante en primer lugar porque nos recuerda que Abraham nunca tuvo una fe perfecta. Varias veces él dice: Dios, yo voy a ayudarte porque no estoy seguro que puedas cumplir tus promesas. Mala idea. Pero en segundo lugar,
sabiendo la espera y la agonía y la duda de que Abraham y Sara pasaron mientras esperaban el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando leemos en versículo 2, en capítulo 22, sentimos el enorme peso de este mandato de Dios. Abraham, toma a este hijo tuyo, el que esperabas tanto, el que esperabas en agonía y duda, y toma a este hijo y ve y ofrécelo allí como holocausto. La angustia inimaginable tuvo que venir sobre Abraham en este momento. No lo leemos aquí en el texto, pero hay que saber que está allí. Entonces nos sorprende un poco a todos cuando leemos en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana, casi con entusiasmo, y se prepara para ir y hacer exactamente lo que Dios le dijo. Abraham tenía fe para obedecer. Muchos comentaristas han señalado que lo que Dios ha llamado a Abraham a hacer es contra la naturaleza misma de Dios. Y es cierto que en Génesis capítulo 9, que matar a otro hombre está prohibido por Dios. Más tarde en Deuteronomio 12, Dios prohíbe su pueblo sacrificar a sus hijos como los otros a su alrededor hacen a sus dioses falsos. Entonces es cierto que lo mismo que se le está pidiendo a Abraham parece en contra de lo que Dios dijo antes. Pero vamos a profundizar un poco más. Porque el hijo primogénito en las Escrituras tiene muchos derechos y responsabilidades. Se convierte en el heredero y el que recibe la bendición de su padre. Y Dios dice esto en Éxodo capítulo 13, versículo 2, conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Este derecho al primogénito se repite varias veces a lo largo del Antiguo Testamento. Dios dice, el primogénito es mío. Y esa verdad se muestra dramáticamente en la Pascua, ¿sí?, donde Dios envía al ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos en Egipto, y la única forma en que se salvará es si la sangre del cordero está en el poste de la puerta, ¿sí? Dios dice que el primogénito es mío. Pero en Éxodo y Números, Él hace provisión diciendo que los primogénitos deben ser redimidos. Es decir, algo como un animal toma sus lugares y se ofrece. Entonces, el mandato de Dios a Abraham aquí, a ofrecer su propio hijo, es difícil. Es muy emotivo, como vamos a discutir en un momento, pero Dios es muy claro, los primogénitos son míos y ellos deberían ser redimidos. En cualquier caso, ¿qué hace que Abraham se levante tan voluntariamente y lleva a su hijo? En versículo 3 dice que él levantó muy temprano. No sé con ustedes, pero cuando hay algo que realmente yo no quiero hacer, yo espero hasta el último momento a hacerlo. ¿Me explico? Siempre. Pueden preguntar a mi esposa, ¿sí? Pero no es así con Abraham. Él se levanta temprano.
¿Qué estaba pensando Abraham? ¿Qué haría esto? ¿Estaba simplemente obedeciendo como un robot? ¿Cómo podría una persona obedecer un mandato como eso? La verdad es que no tenemos que pensar tanto en eso, porque en el libro de Hebreos, en lo que a menudo se llama el capítulo de fe, leemos que Abraham obedecía a Dios porque creía que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos su hijo Isaac. Sabía la promesa que Dios había hecho para convertirlo en una gran nación con muchos descendientes. Él sabía que Dios mantendría esa promesa. Entonces, incluso cuando parecía que las promesas que Dios le hizo a Abraham estaban llegando a una termina de la manera más horrible, Abraham todavía tenía fe. Abraham tuvo fe. La pregunta es, ¿de dónde obtiene Abraham esa fe? ¿Dónde nosotros podemos conseguir tal fe tan fuerte? Y sabemos que Abraham tuvo sus dudas y luchas. Varias veces Dios tiene que aportarlo y decir a Abraham, no olvides las promesas que hice. Voy a hacerlo. Pero ¿de dónde obtiene Abraham el tipo de fe que tuvo? En Efesios capítulo 2, versículo 8 leemos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe que tenemos es un don de Dios. Sí, la salvación es un don de Dios, pero la fe para creer en el sacrificio de Cristo también es un don de Dios. Por nosotros mismos no creeríamos, nosotros no tendríamos fe, seguiríamos negando y rechazando sin el don de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 65, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. La voluntad de ir, la fe para creer, la obediencia para obedecer lo que parece un mandato imposible, no es de nosotros, es un regalo de Dios. Entonces, si ves el ejemplo de Abraham aquí y quieres imitarlo y tener la fe para creer como Abraham, entonces no mires dentro de ti, clama a Dios. Creo que todos podemos resonar con el padre del niño en los evangelios, la historia. Este padre que es poseído por un demonio, su hijo, y el padre dice a Jesús, ¿podés hacer algo? Tener compasión por mi hijo. Y Jesús dice que todo es posible para quien que cree. Y el hombre en ese momento grita, creo, ayúdame en mi incredulidad. Necesitamos la fe para creer, la fe para obedecer los mandamientos de Dios, y podemos encontrar esta fe solamente en Dios. Danos fe, Señor. Amén. Segundo, vemos que Dios provee la fe para perseverar. La fe para perseverar. Debemos sentir el drama de esta historia. La verdad es que Hollywood no creó el drama. Dios lo hizo. Y entonces los primeros versículos de este capítulo 22, cubren varios días
Y luego la historia comienza a ir con un poco más despacio. Abraham e Isaac se separan de los otros hombres y las provisiones, comienzan a andar al monte. Entonces Isaac comienza a juntar las cosas y se da cuenta de que tienen todo lo que necesitan para un holocausto, excepto el animal, el sacrificio. Y Isaac dijo: Padre mío, ¿te imaginas el dolor en las palabras Padre mío? Este era ahora su único hijo, el heredero de la promesa de Dios, y así cuando Isaac dice Padre mío, tuvo que golpearlo a Abraham en el estómago porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Pero la respuesta de Abraham a Isaac demuestra dónde está tu fe. Demuestra en quién está la fe de Abraham. Demuestra que no importa cuán precioso sea Isaac, para Abraham Dios es más precioso. Él respondió en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así continúan subiendo el monte, y la mayoría de los estudiosos creen que en un momento en el camino Abraham le dice a Isaac lo que está sucediendo, porque no vemos que Isaac está luchando con su padre o tratando de salir. Y obviamente Isaac tenía la habilidad de salir, correr, ¿sí? Entonces en un momento probablemente Abraham le dice a Isaac qué va a pasar. Y en versículo 9 llegaron al lugar donde Dios ha dicho a Abraham para ir, y Abraham construye el altar y pone a su hijo, su único hijo, en la madera y extiende su mano para sacrificar a su hijo. Hermanos, Abraham tenía fe que solo Dios podría darlo. Pero eso no significa que su obediencia fuera fácil. Fue fácil. No quiero decir que en estos momentos su corazón no se estaba rompiendo. Sí, tenía fe, pero eso no significa que no sufrió. Pero él se aferraba a las promesas de Dios, y eso lo vemos en su respuesta a Isaac. Dios se proveerá. Él tenía la fe para perseverar. La verdad es que esta tarde, que si sos llamado a ser un seguidor de Cristo, sos llamado a enfrentar el sufrimiento. Sos llamado a enfrentar las dificultades de esta vida. Jesús es muy claro en este punto. Dice: si quieres seguirme, toma tu cruz y sígame. El mundo va a rechazarte, el enemigo va a pelear contigo, los efectos del pecado se verán en tu vida. A veces te llamaré para que pases por tiempos difíciles. En estas cosas Jesús es muy claro. De verdad, no queremos enfrentar una prueba como Abraham. No queremos enfrentar sufrimiento tan difícil. Pero Jesús dice que en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos una promesa de que vamos a enfrentar tribulación, cierto, pero también tenemos la promesa que Él está con nosotros. Dios provee la fe para perseverar en la tribulación. Y no estoy seguro del camino en el que estás ahora. Es posible que estás enfrentando días difíciles en tu vida.
aferrarse a esta verdad. Dios proveerá. ¿Cómo? ¿Cómo va a proveer? No siempre lo sabemos. ¿Cuándo? No siempre lo sabemos, pero Él va a proveer. Podemos estar seguros de eso. Y tenemos que entender acá que no podemos elegir cómo Dios va a proveer. ¿Me explico? El error del Evangelio de la Prosperidad no es que dicen que Dios da bendiciones. La Biblia dice que Dios da bendiciones. El error del Evangelio de la Prosperidad es que piensen que Dios siempre da la bendición de mucha plata por salud perfecta. Pero la verdad de la Biblia es que a veces Dios provee y Él nos da la perseverancia en enfermedad o cuando no tenemos suficiente plata para cualquier cosa. Siempre Dios va a proveer, pero no podemos elegir en qué manera. Como dijo Carlos Spurgeon, todo lo que ha prometido es capaz de cumplir. Amigos, habrá momentos de sufrimiento en nuestras vidas y como Abraham habrá momentos en que todo lo que podamos decir es que Dios proveerá. Finalmente, consideremos lo más importante en este texto. Vemos que Dios proveerá un sustituto final. Así que hay, por supuesto, este gran y dramático momento donde Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y leemos en versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham ha cumplido la prueba. Estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, pero no lo hizo. En cambio, Dios proveyó un sustituto. En este caso fue un carnero atrapado en una zarza. Y Abraham estaba buscando la resurrección, pero lo que obtuvo fue un sustituto. Versículo 14, Abraham llamó al lugar Jehová proveerá y se dice hasta hoy en el monte de Jehová será provisto. Y así fue. Durante muchos años el pueblo de Dios tendría que hacer sacrificios, no solo para su primogénito, pero para todo. Ellos siguieron pecando, por lo que tuvieron que seguir sacrificando. Tan fiel como era Dios, la gente continuó pasando por este ciclo. Seguir Dios, pecar, Dios juzgar, arrepentirse, creer y seguir a Dios otra vez. Pero nunca hubo un cordero sacrificado que finalmente pudiera expiar los pecados del pueblo de Dios. Pero hermanos, Dios proveerá. Y así, en el monte del Calvario, Cristo fue guiado, llevando en su espalda la madera sobre la cual Él sería sacrificado. Abraham no tuvo que sacrificar a su único hijo porque Dios lo hizo. Dios proveyó el sacrificio perfecto. Cristo se convirtió en lo último y sustituto final.
Él murió en el lugar de su pueblo, como el carnero murió en el lugar de Isaac. Por dije desde el principio que esta historia no es acerca de Abraham y su fe y su obediencia, pero la provisión de Dios. Porque si nos enfocamos en Abraham y su obediencia, podríamos decir, bueno, lo que necesito hacer es ser obediente como Abraham, y por eso Dios estará complacido conmigo como lo fue con Abraham. Pero amigos, Abraham tuvo fe en el Dios que provee. Abraham confiaba en un sacrificio. Entonces no podemos ser obedientes como Abraham y esperar ganar el favor de Dios. Si decimos eso, demostramos que no entendemos la magnitud de nuestro pecado. Porque parte de la enseñanza del sistema sacrificio era enseñarnos la magnitud del pecado. Como los animales fueron sacrificados por los pecados de la gente, eso muestra cómo es nuestro pecado ante un Dios santo. Yo no creo que tengamos que estar convencidos de la realidad del pecado en nuestro mundo. Tenemos las noticias o el diario. Hay suficiente evidencia de la realidad del pecado. Más que nada, conocemos nuestros propios corazones. Sabemos que todos somos pecadores, todos somos culpables ante un Dios santo. Y así todos necesitamos expiación por nuestros pecados. Y eso requiere sangre. El sacrificio de los animales era insuficiente porque había que hacerlo una y otra vez, cada año. Entonces Dios, en su misericordia y gracia, envió a Cristo, su único Hijo, morir a los pecadores, para ser nuestro sacrificio, para subir al monte donde se dice, el Señor se proveerá. Cristo fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. Y si nosotros queremos que nuestros pecados sean expiados, entonces debemos confiar en la provisión de Dios. Debemos confiar en Él, en el arrepentimiento y la fe. Y si estás aquí esta tarde y no sos un seguidor de Cristo, entonces estás llevando la pena de tu propio pecado. Es tu vida que Dios requiere. Pero hoy, sí, incluso hoy, podés invocar el nombre del Señor y ser salvado. Podés confiar en el Dios que provee el sustituto en Jesucristo. El castigo por tu pecado será cubierto por Él. Abraham alzó sus ojos y vio un carnero que tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y un día Juan el Bautista alzó sus ojos y vio Jesús y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después se le ofreció como sacrificio en el lugar de su pueblo. Dios proveyó. La pregunta que debemos hacer hoy es, ¿estamos confiando en la provisión de Dios? A veces yo pienso que era más fácil para la gente como Abraham e Isaac para confiar en la provisión de Dios para todo. No tenían electricidad, no tenían supermercados o lo que sea. Cada comida, cada día fue un regalo de Dios. Mira, en nuestro tiempo de abundancia es demasiado fácil olvidar que debemos depender
en Dios para todo. Y con demasiada frecuencia comenzamos a aferrarnos a las cosas que ha dado en lugar de Él que nos dio estas cosas. Nuestra única esperanza hoy es aferrarnos al sustituto final. ¿Estás confiando en esa provisión hoy? Miremos a Abraham, un hombre que a pesar de que luchó a veces, fue al final obediente y pasó la prueba. Miremos a Dios que provee la fe para obedecer, quien provee para perseverar en medio del sufrimiento y quien que proveyó la final sustituto en Jesucristo. Confía en Él y sé salvado. Amén. Oremos. Dios en los cielos, te damos gracias esta noche por tu palabra, por el ejemplo de Abraham y su fe, pero más que nada